Esta hora te amamos, te bendecimos. Alguien puede darle gracias a Dios, mi amado hermano, un momentito, que abra sus labios, un momentito, dándole toda la gloria, toda la honra a nuestro Padre Celestial. Te damos toda la gloria, papito lindo, te amamos, te bendecimos y te glorificamos, Padre Celestial, porque tú eres bueno y porque está escrito, Señor, que para siempre es tu infinita bondad, tu eterna misericordia. Hoy nos presentamos, papito lindo, confiadamente delante de tu dulce presencia, Señor, sabiendo que de ti dependemos, sabiendo, Padre Celestial, que a ti es la gloria, a ti la honra, a ti la alabanza, Cordero Santo, y no a nosotros, Padre. No permitas que nos atribuyamos gloria que no nos corresponda. Te suplicamos, Padre, como lo decía tu palabra, que afines, Señor, nuestros oídos, que limpie nuestros oídos, Padre, para que el consejo, Señor, de tu palabra venga, Padre bendito, a transformar nuestras vidas, Padre Celestial. Lo creemos con todo nuestro corazón y te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. En el nombre de Jesús, gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias una vez más, precioso Espíritu Santo. Decimos gloria a Dios, mis amados hermanos. Le damos una ofrenda de palmas a nuestro Padre Celestial en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Pueden tomar sus lugares, sean bienvenidos, tanto los que están acá en este lugar como los que están conectados. Mis amados hermanos, los bendecimos y qué bueno que esta mañana decidimos estar en la casa del Señor. Decimos amén. Gloria a Dios. En esta oportunidad, mis amados hermanos, yo quiero hablarles de un tema escatológico, diagonal, devocional. Amén. Recuerden que cuando hablamos de escatología, mis amados hermanos, estamos hablando del estudio del final de los tiempos. Amén. Pero cuando hablamos de un devocional, es una palabra, mis amados hermanos, que a veces es pequeña, ¿verdad? Pero es práctica. La decíamos en Guatemala, la agarro en el aire. Amén. Y la hago mía. Recuerden que la palabra del Señor dice, mis amados hermanos, de que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Amén. Pero cuando escudriñamos en el original, espero me voy a entender con esto, esa palabra, amén, ahí dice en el original, dice el rema, amén. Entonces la fe viene por oír el rema de Dios, amén. ¿Y cuál es el rema, mis amados? Recuérdense que está el logos, ¿verdad? Que es la palabra escrita, lo que ustedes y yo leemos, pero está el rema, que es la palabra hecha carne, amén. Cuando yo entiendo, por ejemplo, de que ese es un ejemplo que se me ocurre ahorita, que la Biblia dice que no robarás, dice, amén. Ese es el logos. Pero ¿qué es el rema? Si la Biblia dice no robarás, ¿cuál es el rema? No hacer lo que yo entienda de que el logos me dice que no tengo que robar, y el rema es, no, que si yo miro ahí y puedo tener la tentación de robarme algo, aunque sea, yo me acuerdo cuando estaba más joven y estudiaba todavía, había una tienda, una pulpería, le dicen acá, ¿verdad? Y la atendía una ancianita. Y nosotros éramos bien bandidos porque alguien pasaba y mire cuánto cuesta eso, cuánto cuesta lo otro, y mientras alguien estaba preguntando cuánto costaba, yo estaba jalándome los panitos Bimbo y así, uno para cada uno, imagínate, y éramos 6, la hacíamos bajar la pulpería cada vez. Ok, yo sabía que la Biblia dice que no tengo que robar porque yo era cristiano, pero andaba más perdido que el hijo de la Llorona. Entonces hasta que se me hizo rema, a veces uno puede tener deseo, ojalá qué bonito esto, lo otro, no, pero yo creo en el Señor y ya no lo hago definitivamente. Decimos amén. Entonces esa es la diferencia entre el logos y el rema, mis amados hermanos. Y el tema para hoy lo hemos titulado los últimos tiempos, el final de los tiempos postreros, como ustedes quieran tomar. Al final vamos a hablar del final de los tiempos, mis amados hermanos, que no solamente estamos hablando de este tiempo, sino vamos a ver a la luz de la palabra cuándo fue que comenzaron esos tiempos, mis amados hermanos. Pero acá dice la Biblia en el libro de Job, capítulo 19 y versículo 25, dice, pero yo sé que mi Dios vive y después, dice, resucitará sobre la tierra. Entonces, ¿qué está pasando acá, mis amados hermanos? Esta es una palabra profética, ¿verdad? Es una profecía acerca de Jesús, amén.
Y aquí está diciendo Job, pero yo sé que mi Dios vive, y escuchen esto, y después resucitará sobre la tierra. Aquí hay otra versión que dice, ustedes saben que esa palabra ojalá, pues primeramente Dios mejor si no la usamos, ¿verdad? Pero muchas de nuestras versiones bíblicas así lo utilizan, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque esa es una expresión árabe, dándole o pidiéndole a su Dios, ¿verdad? Pero aquí dice así, ojalá mis palabras estuvieran escritas en un libro. Miren lo que Job estaba diciendo. Son las mismas palabras que están acá. Pero ¿qué está diciendo él acá? Dice, ojalá mis palabras estuvieran escritas en un libro. O sea, cuando él lo estaba diciendo, ni se imaginaba que iban a quedar escritas. Y miren, mejor aún cinceladas en piedra. Aún así sé que Dios vive, aquel que me devuelve la vida y que tarde o temprano se pondrá de pie en la tierra. Y lo veré, aunque me despellejen vivo, veré a Dios yo mismo con mis propios ojos. Oh, cuánto anhelo ese día. Amén. Entonces aquí está hablando, mis amados hermanos, de una profecía. Vamos a leer este comentario acerca de lo que le tenía que pasar al Señor Jesús. Dice, en este versículo Job habló proféticamente de un periodo que finalizó con la crucifixión, el holocausto y la resurrección de Cristo. Dicho en otras palabras, al final de este periodo, el Señor se levantó de entre las cenizas, subió a la tierra y posteriormente subió a los cielos. Con esto que está ahí, espero que me dé a entender un poco más de lo que les estoy hablando en este momento. Miren, la Biblia nos habla, mis amados hermanos, de 3 eras. Amén. Ahí está en la pantalla, que es la era del Padre, la era del Hijo y la era del Espíritu Santo. Esas son las 3 grandes eras en las que pues ustedes y yo podemos verlas escritas en la palabra, y en las que, lo digo así, de alguna forma nos ha tocado a nosotros vivir también. Ok, porque recuérdense que la Biblia muestra que Dios pues es uno, ¿verdad? Es Padre, es Hijo y es Espíritu, pero Dios es uno. Amén. Y aunque ustedes y yo no estuvimos presentes físicamente en la era del Padre o en la era del Hijo, pero sí estamos presentes en la era del Espíritu Santo. Amén. Se dice acá que la era del Padre, mis amigos, aquí esto lo ponemos así para que ustedes y yo lo podamos entender con esta mente finita que tenemos, ¿verdad? Pero Dios, la Biblia muestra que Dios siempre ha existido. Amén. No es que haya tenido un principio ni que tenga un final, sino Dios siempre ha existido. Pero para poder entenderlo, la era del Padre inicia desde el periodo de Adán hasta Juan el Bautista. Amén. O sea, todo ese periodo es la era del Padre. Juan el Bautista viene a ser, mis amados hermanos, prácticamente, aunque todos, entiéndanme esto, todos somos ministros de Dios, ¿verdad? Pero dentro de esa era, Juan el Bautista viene a representar el último ministro bajo la era del Padre. Recuérdense que a él Dios lo envía de una forma profética, ¿verdad? Para preparar el camino al Señor. Amén. Entonces esa es la era del Padre, en los periodos en los que el Padre estuvo presente, trabajando y tratando con la humanidad. Amén. No es que Él desaparezca, ¿verdad? Y que ahora todo sea el Hijo, sino ahora viene otro trato. Amén. De que Dios se da cuenta de que definitivamente no había forma alguna de poder salvar a la humanidad que haciéndose el hombre. Amén. Porque vamos a decirlo así, bueno, lo voy a decir así, probó con Adán, y ustedes y yo sabemos qué pasó, ¿verdad? No pasó nada bueno, lamentablemente. Entonces, pensando, ¿verdad? Él, bueno, aquí la única forma es que me haga como uno de ellos y les demuestre de que sí se puede. Amén. Okay. Miren, ahorita me recuerdo de una película que vi de aviones, creo que se llama Top Gun, algo así. El asunto es que al instructor lo llaman, ¿verdad? Valga la redundancia, para que instruya a muchos pilotos para una misión. Y hay algo que a mí me llama la atención. La asunto es que por alguna razón lo echan y ya no lo quieren como instructor. Y el que lo está echando le dice: hasta este momento lo único que les has enseñado, le dice, es a que no se puede hacer.
O sea, porque Él los estaba capacitando, pero en todo les cerraba las puertas y nadie podía realizar la misión. Y me llama la atención lo que le dice el que lo estaba echando. Hasta este momento, les repito, lo único que les has enseñado es que no se puede hacer. Y como que eso hace un clic en el actor de la película, ¿verdad? Lo echan supuestamente, pero desobediente va y agarra un avión y les demuestra que sí se puede. Pero hasta ese momento lo único que él había enseñado que era que no se podía. Entonces ese es uno de nuestros graves errores, mis amados hermanos, como cristianos, como esposos, como esposas, como hombres, mujeres, como sea, de que muchas veces lo único que le demostramos a los nuestros es lo que no pueden hacer, pero no les enseñamos lo que sí pueden hacer. Amén. ¿Y por qué les traigo a colación eso? Perdónenme que les ponga el ejemplo como una película, ¿verdad? Pero es porque básicamente lo mismo fue lo que hizo el Señor Jesús. Amén. Pues el hombre se demostró a sí mismo de que él no podía. Entonces, ¿a qué descendió Jesús? A demostrarnos de que sí se puede. Recordemos que la Biblia lo dice claramente en Gálatas, en Filipenses, en los evangelios, de que él se despojó. Muchos dicen, es que él sí pudo porque él era Dios. Si la misma palabra lo dice, era en ese momento de la etapa del Hijo, era. La Biblia dice que se despojó y se hizo como uno de nosotros. Entonces todo lo que él padeció, mis amados hermanos, en la etapa como el Hijo, la mayoría de lo que él pasó, no todo, porque recuérdense que fue hombre, ¿verdad? 33 años y medio, luego resucitó, pues ahí ya tenía otro cuerpo, ¿verdad? Pero la mayoría de lo que él hizo, mis amados hermanos, lo hizo como hombre, como un ser humano normal, con mucho respeto para él, común y corriente. Entonces vino a demostrarnos que sí se puede vivir como él logró vivir. Él fue el mejor ejemplo. Y esa etapa, mis amados hermanos, pues solamente duró aproximadamente unos 33 años y medio, porque recuerden que la Biblia muestra que él pues vino aquí, ahí vamos a leer algunas citas. Él habitó entre los hombres, pero esa etapa terminó cuando él decide regresar al Padre y enviar al Espíritu Santo. Amén. Entonces, desde ese entonces, mis amados hermanos, se iniciaron lo que estamos hablando, el final de los tiempos últimos, como quieran ustedes, los tiempos postreros. Desde ese entonces empezaron estos finales de los tiempos, el Pentecostés, y es lo que nos ha tocado a nosotros vivir. Luego, a partir del Pentecostés hasta la actualidad, es la era del Espíritu Santo, acompañando, mis amados hermanos, acompañándonos a nosotros, la iglesia. ¿Para qué? Para que volvamos al Padre. Amén. Para que volvamos al Hijo, para que lleguemos a las bodas del Cordero. Entonces, estamos en esta era, mis amados hermanos, que empezó desde el día del Pentecostés, cuando la Biblia dice que el Espíritu Santo descendió, ¿verdad? Y de repente, lo cantábamos hoy, ¿verdad? Se les aparecieron lenguas como de fuego. ¿Qué pasó ahí? De repente el Espíritu Santo descendió y ahí empezaron con el ascenso de Cristo y el descenso del Espíritu Santo, el final de los tiempos. Entonces, aproximadamente llevamos un poquito de 2000 años, mis amados hermanos, de este final de los tiempos. ¿Y qué es lo que a nosotros nos corresponde? Pues tratar la forma, mis amados hermanos, de buscar de Dios con todo nuestro corazón y entender. Por eso les decía, el tema es diagonal escatología, diagonal devocional, ¿verdad? Entender, mis amados hermanos, de que no importa cuántos años ustedes y yo estemos sobre de esta tierra, tarde o temprano, querramos o no querramos, nos guste o no nos guste, cause dolor o alegría, vamos a partir. Y si Él viene antes, pues nos vamos antes. Y si Él tardara en venir, pues me voy primero. Pero nos vamos a ir de alguna forma. Y al entender eso, mis amados hermanos, si ustedes y yo lo lográramos entender, ¿qué pasará con todas las aflicciones que pasamos en esta tierra? ¿Alguien me responde? No tenía valor. Amén. Y al no tener valor, ¿por qué me voy a preocupar entonces? Si no tiene ni valor. Entonces, ¿por qué, mis amados hermanos, sufrimos tanto? Porque no entendemos de que esto es pasajero. Y no me refiero al problema, ¿verdad? Al sufrimiento, sino a la vida que ustedes y yo tenemos en esta. Es pasajero. Yo no sé si ustedes habrán reaccionado a la edad que ustedes tienen y digan, la verdad, ya tengo
la edad que ustedes tienen. Y hace algún tiempo yo todavía me acuerdo que estaba haciendo esto con mis amigos en el instituto. Y ahora ya tengo la edad que ustedes tienen. ¿Les ha pasado, no? Yo no sé, mis amados hermanos, con mucho respeto les hago la pregunta, pero alguno de ustedes se siente viejo, decía, ya estoy viejito. Sí, dice, Dios me guarde. ¿Saben cuál es el problema, mis amados? De que a veces al sentirse uno viejo, la Biblia dice que todo lo viejo está próximo a desaparecer. Yo no sé si les habrá pasado, pero a la edad que tenemos, pero yo no me siento viejo. Aunque tal vez ya cuando me dicen, ¿se acuerda de aquello? Y cuando me acuerdo, uy, eso pasó hace 20 años, ya estoy grande, pero viejo no me siento. Amén. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque muchas veces uno empieza a envejecer cuando ya la vida no tiene propósito, cuando la vida no tiene sentido. Pero ¿cómo es posible de que nuestra vida, siendo cristianos en Cristo, llegue a un punto a que no tiene sentido? En que no hemos entendido de que es una etapa, es un proceso, de que aquí en esta tierra, ustedes y yo, no estamos para hacer dinero. Entonces, ¿para qué estamos? Estamos preparándonos para la boda del Cordero. Ese no tiene que ser nuestro fin. Amén. Por eso lo que hablamos en estos días, ¿verdad? De las espinas. Amén. No sé cómo les fue con la clase de las espinas. Espinado. Pues, ¿qué hay que hacer? Quitárselas, mis amados. Decimos amén. Bueno, vean esto. Aquí dice la Biblia en Juan 7:37, dice, y en el último día, pongan atención a esa palabra último, el gran día de la fiesta, Jesús puesto en pie exclamó en alta voz diciendo, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua. Mira, cuando ustedes leen el contexto, no, yo creo que no lo traigo acá, no. Pero cuando leen el contexto de esa cita, mis amados hermanos, está hablando de que venían los preparativos para una fiesta. Y era la fiesta de los tabernáculos. Amén. Y dice la Biblia ahí que en el último día, vean lo que pasó en esa fiesta, el Señor se preparó y dijo, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. En una fiesta, ustedes y yo sabemos que normalmente en una fiesta, ¿qué es lo que siempre hay en una fiesta? Vamos a ver qué tan espirituales son. Música. ¿Qué más? Comida y bebida. En una fiesta siempre hay bebida. Amén. Pero dice acá que el último día, esa fiesta tardaba 7 días. El último día, el séptimo día, él se para y dice ahí, exclamó en alta voz diciendo, para que todos los presentes escucharan, ¿verdad? Si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. O sea, si después de 7 días de estar bebiendo aún tienen sed, vengan a mí. ¿Qué quiere decir eso? De que lo que ustedes y yo necesitamos, mis amados hermanos, no lo vamos a encontrar en esta tierra, porque cualquier cosa en la que encontremos satisfacción va a ser por un momento, pero ya en lo último que a ustedes y a mí nos queda es volver a Él, amén. Y dice acá, el que cree en mí, o sea, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán. Y si de nuestro ser brotan ríos de agua viva, ¿qué sed voy a tener? Si esos ríos de agua viva son el Espíritu Santo, mis amados hermanos. Ok, entonces esa palabra que dice ahí, último día, es esta, es la palabra de donde viene la palabra escatología. Y como estamos hablando, la escatología es el estudio o el entendimiento del final de los tiempos. En otras palabras, este tiempo que a ustedes y a mí nos ha tocado vivir, es el final del final. ¿Cuándo empezaron los últimos tiempos? Cuando Jesús se fue y vino el Espíritu Santo. Amén. Pero ya han pasado, mis amados hermanos, un poquito menos, porque acuérdense que Él vivió 33 años y medio. Y si decimos pasaron 2000 años, entonces ya tendríamos que estar en el año 2033 y todavía no hemos llegado. Entonces ha pasado un poquito menos de 2000 años, mis amados hermanos, desde que el Señor Jesús se fue, el Espíritu Santo descendió y empezaron el final de los tiempos. Amén. Pues, ¿qué es lo que ustedes y yo tenemos que entender? De que ya estamos en lo final, mis amados hermanos,
Y la palabra escatos, que es esa palabra último día, significa el final de un tiempo, un lugar final, postrero, habrá una trompeta final, llega y estamos en lo último, el último día, el final, y miren esto, oportunidad. O sea, si estamos en el último tiempo, mis amados hermanos, este tiempo que ustedes y yo estamos viviendo, y no pensemos solamente en nosotros, sino en nuestros familiares, sobre todo en aquellos que no tienen a Cristo, este tiempo es la última oportunidad para que ellos vuelvan al Señor. Porque aunque estén apartados o nunca le hayan abierto su corazón, recuerden que todos venimos de allá. Amén. Aquí se nos dio un cuerpo, pero todos venimos de allá. Entonces esta es la última oportunidad para que nosotros, para que los nuestros volvamos al Señor. Estamos en la última hora y miren, la Biblia muestra aquí que en este tiempo escatos van a haber premios. ¿Qué premios nos irán a dar, mis amados hermanos? Yo me conformo con un carro de fuego, porque ese carro allá no va a servir. Aquí tampoco, pero en el nombre de Jesús ya muy pronto. Pero miren esto, habla de un enemigo también. Entonces estamos en el final de los tiempos, mis amados hermanos, y estamos ante un último enemigo. ¿Cuál pudiera ser ese último enemigo? Ustedes dicen, al diablo, sino que el chaval lo reprenda. Pero ese último enemigo, la Biblia muestra que el apóstol Pablo le decía a Timoteo, cuídate de los pastores, cuídate de tu esposa, porque como jode, cuídate de tu esposo, eso es lo que le dice. Entonces, ¿qué le dice el apóstol Pablo a Timoteo? Cuídate de quién, de ti mismo. Amén. Entonces le dice, cuídate de ti mismo. ¿Por qué se tienen que cuidar? Porque uno mismo, mis amados hermanos, es mal consejero. Uno mismo se aconseja mal. Uno mismo, tanto que piensa. Acuérdense que cuando hablamos de las espinas, una de las espinas era problemas en la mente. Dijo alguien por ahí, cuando me bendigan, sepan por lo menos dónde escribir las comas y los puntos, porque Dios te bendiga grandemente. ¿Me entendieron o no? No le digo grandemente, sino grandemente. Entonces les digo esto porque eso es lo que ustedes y yo tenemos que entender, que estamos en el final de los tiempos y tenemos que vencer a ese enemigo final. Tenemos que vencernos a nosotros mismos. Porque en la mente, mis amados, miren, si nuestros pensamientos hablaran, entiéndase, ¿verdad? Que cada vez que estoy pensando se escuchara, les aseguro que ni somos pasados por cristianos. Nadie creería que somos cristianos, porque muchas veces lo que más hablamos son cosas malas, cosas negativas, cosas inútiles, cosas que no edifican, pero somos cristianos. Por eso démosle gracias a Dios que nuestros pensamientos no los pueden escuchar los demás. Y yo me recuerdo y bendigo a mi mamá, que cuando ella me regañaba, porque lógicamente si me regañaba era porque algo malo había hecho, ¿verdad? Y me regañaba, yo a veces me enojaba y me ponía así. Y me seguía regañando y luego me decía, y aunque en tu mente estás diciendo, esa vieja loca no se calla. Y eso a mí me asustaba porque yo ni pensando en eso estaba, pero ella decía que yo pensaba eso. Entonces, ¿por qué le digo? Porque a veces, mis amados hermanos, ese es uno de nuestros grandes enemigos, que pretendemos pensar lo que el otro está pensando. Y el otro otra vez ni pensando en nada está. Pero ustedes y yo, como lo decía Job acá, vamos a ver, dice acá, yo le veré aunque me despellejen vivo. Entonces ustedes y yo en la mente, ya despellejamos al pobre hermano, ya despellejamos a la hermana, y el otro, la otra, ni pensando en nada está. Entonces, ¿qué piensan de ese final enemigo que hay que vencer? Hay que vencerlo ya, pronto. ¿Por qué? Porque si Cristo viene hoy, y yo estoy con malos pensamientos, y yo estoy con aflicciones, en lugar de estar preocupado porque Él no ha venido, en lugar de estar preocupado por estar preparado para Él, yo creo que nos quedamos. Porque para eso venimos a esta tierra, no se nos olvide, venimos a prepararnos para ir a la boda del Cordero. Un amén, mis amados, amén, para eso estamos acá. Ok, y ahora la otra, miren, dice que hay una última deuda. Dirá alguien, ay no, pastor, ya no quiero hacer nada de deudas. Bueno, ¿qué hay que hacer con las deudas, hermano? ¿Perdón? Con las deudas hay que pagarlas.
Si ustedes y yo debemos algo, busquemos los medios por los que sea, mis amados hermanos, y paguemos. No queda de otra. Ante una deuda, ¿cuál sería la mejor actitud a tomar? Sí, esa sería una acción, pero mi actitud, hoy sí voy a ir a buscar a ese que me está cobrando y me la va a pagar y ahí va cuando no sé quién soy yo. ¿Esa es la actitud? No. ¿Cuál es la actitud entonces, mis amados hermanos, ante una deuda? Ser agradecido. ¿Por qué? Porque cuando necesité, me prestaron. Amén. Entonces, ante las deudas, mis amados hermanos, no, yo no vengo a predicarles de moral, mis amados hermanos, pero hay que tener una buena actitud. Amén. Y en el nombre de Jesús, esa deuda se va a cancelar. Miren, yo no recuerdo bien, y ahí está mi esposa, es que ella sabe más de eso. A mí se me confunde, pero creo que cuando nosotros nos venimos para acá, no era que estuviéramos endeudados por andar sacando préstamos ni nada de eso, pero es que como no sabíamos, ¿verdad? Habíamos comprado unos terrenos y otras cositas por ahí. Creo que debíamos como 15 millones cuando nos venimos. Ya haciendo el cálculo acá, ¿verdad? ¿Y cuánto creen que debemos ahora? De lo que debíamos, porque ahorita debemos otra cosa, pero eso es aparte. De eso que debíamos, ya no debemos nada. Y lo pagamos estando aquí, hermano. ¿Y cómo? Si ustedes vieron cómo empezamos, mis amados, ¿y cómo lo pagamos? Pregúntenle al Señor, yo no sé, pero ya no debemos nada. Amén. Entonces, ante las deudas, mis amados hermanos, lo peor que ustedes y yo podemos hacer es desgastarnos, porque una vez desgastado, ¿qué ánimo me van a quedar a mí de trabajar para pagar? Si al final, ¿qué es lo que la Biblia dice? Que quién es el dueño del oro y de la plata, es nuestro Dios, mis amados hermanos. Lo que tenemos que hacer es buscarlo. Miren, ya me detuve demasiado acá. 27 yo. Veamos. Esta parte que está acá es parte de algo de escatología. No es una escatología así que profunda, que bruto, que revelación. Pero esto es importantísimo, por eso les decía, parte escatología, entiéndase, parte del estudio, del final de los tiempos, y parte devocional. Porque ¿de qué me sirve a mí, mis amados hermanos, que va a pasar tantas cosas si al final, como lo vemos acá, por ejemplo, vivo endeudado? Tengo que aprender primero a cancelar las deudas, a entender de que esta forma para cancelar las deudas necesita una manifestación de Cristo en mi vida, y entonces en mi vida todo cambia. Recuerden que el Señor Jesús dijo, en el mundo, dijo Él, tendréis aflicción, pero no se preocupen, yo ya he orado por ustedes para que su fe no falte. El Señor Jesús le dice a Pedro le dice, Satanás te ha pedido para zarandearte. ¿Se imaginan ustedes que el Señor nos diga así, que menciona nuestro nombre, cúbranse con la sangre de Cristo? ¿Qué pudiéramos pensar nosotros? Pero tú de plano le dijiste que no le diste permiso. No, yo nada más voy a orar por ti para que tu fe no falte. Bueno, y no que me amás, pues. Sí, pero tenés que pasar por la tribulación. Porque miren, mis amados hermanos, Pedro pasó por una tribulación. Y ustedes y yo podemos decir, pero ¿y por qué el Señor permitió que pasara eso? Si lo amaba. Porque solamente pasando por ese proceso, mis amados hermanos, que el Señor Jesús no le impidió, Pedro pudo entender el porqué de la venida del Señor, el porqué no lo salvó en esta oportunidad, porque al final la Biblia muestra que cuando Pedro era el Pedro viejo, digámoslo así, sin haber pasado por esa tribulación, Pedro se quería defender por sus propios medios, con sus propias fuerzas. Intentaron agarrar a Jesús y Pedro, el apóstol Pedro, imagínense, cargaba machete, hermano. Era machetero. Porque la Biblia dice que cuando intentaron agarrar a Jesús, Pedro sacó la espada y le cortó la oreja. Entonces, un apóstol con espada. O sea, qué
pasión, qué amor, qué misericordia tenía Pedro por las almas. Si solo miraba que alguien hacía medio algo malo y le cortaba la oreja de una vez, qué fe iba a tener si le estaba cortando el oído. Pero cuando Pedro pasa por toda esa tribulación, Satanás te pidió para zarandearte. La Biblia dice que el Señor Jesús le dijo a Pedro: apártate de mí, Satanás, porque no piensas en las cosas de arriba, sino son las cosas de los hombres. Cuando Pedro pasa por toda esa tribulación, de la cual Jesús no lo salvó, dice que predicó 2 veces y ganó 8,000 almas. Pero ¿qué hubiera hecho el Pedro espadero, cuchillero o machetero? En lugar de salvar las almas, las va a cuchillar. ¿Le fue necesario pasar por tribulación? Le fue necesario. Entonces, mi amado hermano, todo esto a veces nos pasa, de que ustedes y yo queremos que alguien nos salve, como dijo Job, ¿verdad? Aquí, el pellejo, aquí, aunque me despellejen, dice. Entonces queremos que nos salven el pellejo, pero nadie nos puede salvar, ni el chapulín colorado. ¿Por qué? Porque lo que Dios quiere, mi amado hermano, es formar en nosotros un carácter, un entendimiento y saber que hay cosas, como lo hemos dicho en alguna oportunidad, a las que ustedes y yo no podemos meternos. Amén. Cada uno de nosotros, el Señor nos ha dado una capacidad y tenemos que actuar acorde a esa capacidad. Amén. ¿A qué necesitamos, mis amados hermanos, en nuestras vidas? Ahí se van a dar cuenta. La manifestación del Cordero. Vean esto, pues. Primera de Pedro 1:19 dice: sino con sangre preciosa como de un cordero, sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Porque Él estaba preparado antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a vosotros. Miren que no dice ahí la manifestación de el Hijo, sino dice ahí, sino con sangre preciosa como de un cordero, sin tacha, sin mancha, la sangre de Cristo. Pero pone un ejemplo como la sangre de un cordero. ¿Por qué? Porque esa sangre, mis amados hermanos, por eso lo explicamos un poco con las espinas, ¿verdad? Tiene un poder que ustedes y yo no logramos entender. O sea, hasta dónde llega o hasta dónde alcanza. Pero cuando entendemos un poquito, por ejemplo, estuvimos hablando una semana de las espinas, logramos entender el poder que tiene esa sangre para cualquier aflicción, tormenta, preocupación, dolor, quebranto interno, no tiene por qué permanecer en mí. Es para eso la sangre de Cristo, pero dice acá que porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos. Amén. Entonces, miren, esto es interesante que ustedes y yo lo logremos entender. Que en estos últimos tiempos, mis amados hermanos, esa sangre bendita de ese Cordero bendito de Cristo se tiene que manifestar. Pero no... Yo escuchaba mucha gente que pasa, por ejemplo, pasa una moto y los asusta, la sangre de Cristo, y pasa la sangre de Cristo, y la sangre de Cristo. No, eso no es así. Amén. Sino la sangre de Cristo lo hemos entendido es por medio de la Santa Cena. Amén. Entonces, por favor, mis amados hermanos, entendamos esto, es importantísimo para mí. ¿Qué necesitamos ustedes y yo en este final de los tiempos? La manifestación de Cristo. Ahora bien, vean esto, aquí lo vamos a entender un poquito mejor. ¿Qué es una manifestación? ¿Qué es la manifestación de Cristo? ¿Qué es exactamente lo que yo necesito de Cristo? Amén. Dice acá, que la manifestación esta que dice acá, en los últimos tiempos, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos. Los significados que van a ver a continuación son de esa palabra manifestado. Significa, se mostró. Literal o figurativamente, poner en evidencia, presentarse, aparecer, conocer, hacer aparente, comparecer, mostrar, hacer manifiesto, manifestar, demostrar, descubrir. Según esos significados que ven en la pantalla, ustedes y yo necesitamos que Cristo se nos manifieste. ¿Decimos amén? Según los significados, no sé cuál les llama la atención. ¿Qué necesitamos más? O sea, ¿cómo deseo que se me manifieste Cristo?
Por ejemplo, a mí me llama la atención este que está acá. Dice que manifestación es conocer. Pues, ¿qué necesito? ¿Cómo que necesito que se me manifieste Cristo? Conociéndolo. Y para conocerlo, mis amados hermanos, ¿qué necesito? Buscarlo, leer su palabra, tener intimidad. Entonces, parte de la escatología, parte del tema, ¿verdad? Es de que en este final de los tiempos, a ustedes y a mí, mis amados hermanos, se nos tiene que manifestar Cristo. Amén. ¿Ven ustedes al Señor Jesús en más de algún momento preocupado, por ejemplo, cuando tenía que pagar los impuestos? No, Él le dice al apóstol Pedro, ve, ahí me tira el anzuelo, agarra un pez y ahí va a estar para pagar los impuestos, paga los tuyos y paga los míos. Él no estaba preocupado, Él sabía que la provisión venía de su Padre. ¿Pero por qué? Porque Él dice, yo hago lo que vi a mi Padre hacer, yo digo lo que mi Padre dice. O sea, tenía una relación con el Padre. Él dice, mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre. ¿Vean? ¿De qué se alimentaba Él? Yo no sé si me estoy dando a entender, mis amados, siento como no muchito, pero espero en Dios que sí. Amén. O sea, ¿qué necesito en este final de los tiempos para ordenar mi vida en todas y cada una de sus áreas? Que Cristo se me manifieste. Vamos a ver por acá. Que se me muestre, poner en evidencia, presentar. Bueno, lo vamos a tener un poquito mejor más adelante. Avancemos. Es que tengo 2 puntos importantísimos que quiero hablarles de ellos. El misterio del Cordero empezó desde antes de la fundación del mundo, luego anunciado por la ley, 1500 años y manifestación en el Verbo hecho carne. Desde ahí empezaron los últimos tiempos, es lo que ya vimos, ¿verdad? Ahora vean esta cita. Aquí empezó, mis amados hermanos, cuando Cristo vino, Juan 1:14, aquí empezó la era del Hijo, ¿verdad? Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Luego dice la Biblia en Juan 19:30, voy rápido porque quiero llegar a 2 cosas más. Entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, e inclinando la cabeza entregó el espíritu. Versículo 33, pero cuando llegaron a Jesús, como vieron que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas. Entonces aquí nació, aquí murió. Amén. ¿Y qué fue lo que pasó acá? Dice Efesios 4:9-10, esta expresión ascendió, ¿qué significa? Sino que Él también había descendido a las profundidades de la tierra, es decir, el Hades, el infierno. El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba que de todos los cielos, para poder llenarlo todo. Ok, entonces acuérdense que estamos hablando del final de los tiempos. ¿Qué pasó acá? Nace Cristo, muere Cristo y se va. Amén. Aquí empezó el final de los tiempos, cuando Él se va, pero como Él mismo lo dijo, ¿verdad? No los dejaré huérfanos, les enviaré otro consolador. Y empezó la era del Espíritu Santo. ¿Decimos amén? Ok, pero todo empezó con una manifestación del Hijo. Entonces, ¿qué necesito yo en mi vida, mis amados hermanos? Hasta ahí podemos decir, llega la escatología, porque muchas veces no entendemos, pero ¿cómo se me va a aparecer a mí Cristo? Y aquí entramos a un diagonal devocional, de que parte del estudio de la escatología no se refiere a que yo sepa lo que va a aparecer, la fecha en la que va a aparecer el anticristo, la hora, el segundo, la nación, el nombre, el apellido. No significa eso, sino que yo entienda, mis amados hermanos, de que por cuanto nos ha tocado vivir el final de los tiempos, miren acá, tengo que tener el corazón limpio, puro, íntegro, sin cargas, sin aflicción. Imaginémonos que esto fuera, bueno, que sí puede llegar hasta cierto punto a ser literal, ya les digo cómo. ¿Se imaginan ustedes? Menciónenme cualquier número del 1 al 50, cualquier número. 40. ¿Se imaginan ustedes un hombre o una mujer que ha tenido 40 relaciones? Entiéndase, si es hombre, ha tenido 40 mujeres. Y si es mujer, ha tenido 40 hombres. Y aparecemos nosotros y somos el número 41. Y nos dice, te entrego mi corazón. ¿Qué nos está entregando? Después de 40 relaciones, ¿qué nos puede entregar?
Yo creo que ya ni las obras, hermano. Ya ese corazón ya está de todo. Le pudo haber pasado al pobre corazón. Ok. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros en este final de los tiempos? Tener un corazón, mis amados hermanos, íntegro. ¿Amén o no amén? ¿Lo necesitamos o no? Entonces, es un ejemplo nada más el que pusimos, ¿verdad? Si hemos pasado por 40 diferentes relaciones, es un ejemplo. Entonces, ¿qué necesito? Que mi corazón vuelva a ser restaurado. ¿Por qué? Porque Cristo pronto viene. Lo estamos entendiendo de que en este final de los tiempos Él se va a manifestar. Él va a regresar. Nos va a llevar, mis amados hermanos, pero ustedes y yo no podemos tener cosas, ahí lo vamos a ver, ocultas en el corazón. Amén. Ustedes y yo tenemos que ser libres, mis amados hermanos, de cualquier cosa que yo pueda tener en mi corazón. Tengo que ser libre. ¿Por qué? Porque si Cristo se manifiesta, miren pues, hay un hombre llamado Simón, dice la Biblia que era un fariseo, y Jesús llegó a la casa de este hombre, pero dice que cuando había una visita de Jesús era como una fiesta. Entonces en aquel entonces, pues si la puerta se mantenía abierta y la gente veía que había fiesta, podía entrar. Y ustedes y yo sabemos que como había fiesta ahí porque había llegado Jesús, entró una mujer de dudosa procedencia y le estaba tocando los pies a Jesús, todo lo que ustedes y yo ya sabemos que aquella mujer hizo. ¿Alguien se recuerda qué fue lo que en su mente dijo Simón de Jesús? Porque no se atrevió a decírselo. Le dijo, dijo él en su mente, después el Señor le manifiesta los pensamientos que habían en su corazón. Simón le dice, Simón dice en su mente, si hablando de Jesús, fuera profeta, supiera qué tipo de mujer es la que le está tocando los pies. Y Jesús se lo agarró. Simón le dice, ¿ves a esta mujer? Le dice, pues te digo que, y le pregunta, ¿quién crees que ama más? Y le cuenta una historia. Había un hombre, vamos a ponerlo con colones, que debía 10,000 colones, pero había otro que debía varios millones de colones. Y el que debía una gran cantidad de colones se llega delante del rey y le pide misericordia y el rey lo perdona. Pero luego a este hombre, al que le debía, el que debía mucho dinero, se encuentra al que le debía 10,000 colones y se los cobra, le dice no puedo pagártelos, ten misericordia, y como no se los pudo pagar, dice que lo metió a la cárcel. La gente se enteró y le fueron a contar al rey y le dice, ¿te acuerdas de aquel al que le perdonaste una gran cantidad de millones? Sí, le dice, me acuerdo. Pues veas que encontró a un hombre que le debía 10,000 colones y como no se los pudo pagar, lo metió a la cárcel. El rey dice que se indignó y lo mandó a llamar. El asunto es que después le preguntan, pero antes de eso, le pregunta, ¿cuál de los dos crees que ama más? ¿Al que le perdonaron una pequeña deuda o una gran deuda? ¿Quién amará más? ¿Quién amará más? ¿Quién estará más agradecido? ¿Al que le perdonan 1,000,000 o al que le perdonan 1,000 colones? ¿O estarán igualmente agradecidos? Por la cantidad de dinero. Por la cantidad de dinero, pues el que le den más, al que debía más. Y el Señor le dice, pues ahora te digo, le dice que esta mujer, por cuanto muchos son sus pecados y por cuanto muchos se le ha perdonado, ama más. Le dice. Entonces, ¿por qué aquel estaba juzgando a mí? Ni siquiera estaba juzgando a la mujer, sino se puso a juzgar a Jesús. Porque si este fuera profeta, supiera qué tipo de mujer le está tocando. ¿Por qué? Porque él se creía justo. Mas sin embargo, entró Jesús y la Biblia muestra y le dice, entré a tu casa, le dice, y no me diste beso, le dice. El beso era reconocimiento de honra, pero también de autoridad. Y esta mujer no ha dejado de besarme los pies. Entré a tu casa y no me diste un balde para lavar mis pies. Eso también era figura de honra y reconocimiento de la visita
que estaba bajo un techo, bajo una autoridad, y le dice, y esta mujer no ha dejado de lavar mis pies con sus lágrimas y secarlos con su cabello. Entonces aquel se creía, mis amados hermanos, justo, pero por su propia justicia estaba juzgando. ¿A dónde voy? Tenía cosas guardadas en su corazón, pero cuando se le manifestó Cristo, todo lo que tenía oculto en el corazón se le manifestó y Jesús se lo sacó. ¿Me doy a entender con todo lo que les hablé ya? ¿Qué tendrá que sacarnos del corazón a nosotros? ¿Habrá quedado por ahí alguna espinita de la semana pasada? Una, pastor. Entonces es cuestión de eso, de que analicemos qué tendrá que sacar el Señor de mi corazón. ¿Por qué necesito de que el Señor se manifieste? Para que las cosas ocultas en mi corazón, mis amados hermanos, se manifiesten. En otras palabras, salgan. ¿Por qué es que muchas veces intentamos cambiar, queremos ser diferentes, pero por qué nos cuesta? Porque a veces, mis amados hermanos, ignoramos de que hay muchas cosas ahí en nuestros corazones, y como yo se los decía uno de estos días, no porque a mí se me haya olvidado lo que hice hace mucho tiempo, significa que no lo hice o no existe. Muchas de esas cosas que ustedes y yo hemos hecho, aunque ya se nos hayan olvidado, ahí están. A muchos de nosotros bendecimos a nuestros padres, mis amados hermanos, y no lo juzgamos, que Dios nos libre, pero a muchos de nosotros la infancia nos la marcaron a veces negativamente nuestros padres, y aunque ya no nos acordamos de cómo nos trataron, pero eso nos marcó el carácter, eso nos marcó la infancia, eso nos marcó la vida, mis amados hermanos, a tal punto de que a veces no entendemos, pero ¿por qué a mí me cuesta tanto? Yo miro, por poner un ejemplo, miro a mis hermanos, no estoy hablando de mis hermanos en la carne, ¿verdad? Sino es un ejemplo. Tal vez ustedes y yo podemos decir, yo miro a mi hermano, miro a mi otro hermano, a mi otra hermana por allá, y yo miro que todos ellos están bien, ¿y por qué a mí me cuesta tanto? Te hago un ejemplo. ¿No será, mi amado hermano, que como esto dijo alguien en una oportunidad, mire, todos esos son mis hijos, todos son bien inteligentes, este es el único burro, le dijo. ¿No será que alguna vez, mire, todos mis hijos regan aquella, esa es la oveja negra? ¿No será que hay algún comentario así y eso nos marcó la vida? Que muchas veces, mis amados hermanos, tal vez ni nos acordamos de que así fue, pero no porque no me acuerde no significa que no pasó. Y ahora al ver y al escudriñar mi corazón, esas cosas pueden estar ahí. Yo amo a mis padres, ustedes aman a sus padres, amén, pero hay cosas que en su falta de conocimiento no las hicieron bien y nos marcaron la vida. Entonces esas cosas se tienen que salir. Ahora imagínense todo lo contrario, o sea, tal vez no fuimos la oveja negra, el burro, qué sé yo, sino fuimos el preferido, el favorito, todo para él, para ella. ¿Cómo creen que está el alma de nuestros hermanos? Si tenemos hermanos. Tal vez la nuestra es un alma próspera, pero la de nuestros hermanos no. Solo son ejemplos que estoy poniendo, mis amados hermanos, de cosas que pueden estar en nuestros corazones y que tienen que ser manifiestas, entiéndase, tenemos que sacar, ¿para qué? Para que cuando Cristo se manifieste, para que cuando Cristo venga, yo tenga un corazón íntegro delante de Él y no tenga nada, mis amados hermanos, en contra de nadie. ¿Por qué? Recuérdense que la Biblia dice que cómo podemos decir que amamos a Dios que no lo vemos si no bendecimos al hermano o el hermano me cae mal, o es que me dijo. Acuérdense que aunque se perdió la imagen, amén, pero todavía hay ciertas semejanzas. Somos seres tripartitos, espíritu, alma y cuerpo, Padre, Hijo y Espíritu. Amén. Y la Biblia nos muestra que no podemos con nuestra boca bendecir a Dios y maldecir al hermano. No podemos. Entonces yo creo que en este camino, mis amados hermanos, todos necesitamos que se manifieste lo oculto de nuestros corazones. Miren, pues les pongo un ejemplo. Ya vamos a leer la Biblia. ¿Hay alguna comida que a ustedes no les guste, pero así que no se la comen? Porque a veces hay comida que a uno no les gusta, pero uno se las come. Pero hay comidas que a uno no me gusta y no me hacen comerla. O se comen todo lo que le den, aunque les dé diarrea. El chocolate, dice. ¿Cómo se dieron cuenta? Es un ejemplo que estamos poniendo también. A mí, por ejemplo, no me gustan los mariscos. Dios los bendiga a ustedes, pero la verdad no sé qué.
Solo yo a veces entro a la casa, ¿qué estás cocinando? Solo entrando y ya ese es un olor que no lo soporto. ¿Qué les iba a decir? Ah, ya. Ok, si hay alguna comida que no les gusta, ¿cómo se dieron cuenta que no les gustaba? Probando. Ahí está, a eso es lo que voy, probándola. Por ejemplo, les hago una pregunta, quiero que sean sinceros. ¿Cuántos de ustedes se consideran chismosos? Gloria a Dios, pura santidad acá. Entonces me imagino, ¿verdad? Si no nos consideramos chismosos, de que cuando alguien viene con un chisme, ¿qué hacemos? No lo escuchamos. Mira, ahorita vos contando, pero después yo no voy a decir nada. Es que está interesante. ¿Cómo me di cuenta entonces de que no me gusta el chisme? De la misma forma que con la comida, probándolo. Espero que no sea, mira, a mí el chisme no me gusta, pero me entretiene. Yo novelas no miro, pero sí miro series. ¿Y cuál mira, hermano? El Chapo, con Rosario Tijeras, cositas sencillas, pastor. Claro. Ok, ¿por qué les estoy diciendo esto, mis amados hermanos? Porque para darnos cuenta de que algo no nos gusta, amén, lo tenemos que probar. Muchas veces ustedes y yo cometemos el error o no nos damos cuenta de que solamente por hacer X o Y comentario ya estamos juzgando. Y al ver esto, ese tipo de cosas que ustedes y yo podemos pensar, no, a mí no me gusta estar juzgando a la gente, yo nada más hago comentarios. Pues esas son las cosas que tienen que salir de nuestros corazones, porque ustedes y yo, lo dice la Biblia, hablando del ser humano, nos creemos sabios en nuestra propia opinión, justos en nuestra propia opinión, pero a la luz de la palabra, en el corazón, hay muchas cosas que tenemos ocultas y que a veces ni a nuestro cónyuge somos capaces de decírselas, mis amados hermanos. Pues, ¿qué tiene que pasar con esas cosas como esas en el corazón? Hay que sacarlas. ¿Por qué creen o para qué creen que el Señor nos dio boca, hermano? ¿Para qué? Para hablar, ¿verdad? ¿Y por qué muchas veces, a pesar de que tengo esa gran boquita, por qué no hablo? Porque hay algo en el corazón. Veamos. Ay, Dios mío. Marcos 4:22. Porque nada hay oculto sino para ser manifestado. Y estamos hablando, espero me dé a entender, de que la Biblia dice acá, de que en los últimos tiempos el Señor se manifestó. Ok, ¿y para qué necesito yo que Él se me manifieste? Para que, ya lo vimos, ¿verdad? En el ejemplo que les puse de Simón. ¿Para qué necesito que Él se me manifieste? Para que cuando Él se manifieste lo que yo llevo en el corazón, que probablemente, como lo acabo de decir, ni mi cónyuge lo sabe, pero Cristo sí. Tengo que sacar eso, mi amado, porque nada hay oculto sino para ser manifestado, y secreto, ni secreto sino para ser descubierto. Es decir, las cosas que se ocultan solo temporalmente hasta que llega el tiempo apropiado para que sean conocidas. Misma cita, diferente versión. Porque todo lo que está oculto será hecho claro, revelado, manifestado, descubierto, y toda cosa secreta, oculta, será hecha manifiesta, sacada a la luz. A la luz. Primera de Corintios 14:25. Las cosas ocultas de su corazón se hacen evidentes. Miren qué tremendo. Aquí habla claramente de que hay cosas ocultas en el corazón que se hacen evidentes. Cuando ustedes leen el contexto, está hablando de la profecía. Entonces, ¿qué es lo que hace la profecía, mis amados hermanos? Hacer que las cosas ocultas que están en el corazón se manifiesten, sean evidentes. Y así, dice, postrándose sobre su rostro, rendirá culto a Dios, declarando que Dios está realmente entre ustedes. Pregunto, ¿por qué mucha gente no puede adorar a Dios? ¿Por qué mucha gente delante de la presencia del Señor, ni una lágrima, hermano? Ni una lágrima delante de la presencia del Señor. ¿Por qué? Ahí está la respuesta en amarillo. Vean pues.
Las cosas ocultas de su corazón se hacen evidentes. Y una vez se manifestaron las cosas que llevaban en el corazón, y así dice, postrándose sobre su rostro, rendirá culto a Dios, declarando que Dios está realmente entre ustedes. Entonces, ¿por qué muchas veces, mi amado hermano, a ti y a mí nos cuesta adorar, nos cuesta orar, nos cuesta leer la palabra? Todo lo que sabemos de Dios que es bueno, ¿por qué nos cuesta hacerlo? Pero pasar frente a una pantalla hora tras hora tras hora, eso no cuesta. ¿Por qué? Porque delante de Dios hay muchas cosas ocultas. Y eso es lo que nos impide poder acercarnos a Él. Amén. ¿Me voy dando a entender? Vean pues, aquí donde dice esta versión, dice las cosas ocultas de su corazón se hacen evidentes. Otras versiones dicen, se manifiestan los secretos de su corazón. Los pensamientos secretos serán evidentes. Sus secretos quedan expuestos. Quedan al descubierto las cosas secretas. Los secretos de sus corazones saldrán a la luz. Los pondrán en contra. Miren, me llama mucho la atención. Los pondrán en contra de la verdad y sondearán sus corazones. Esa persona que ve todo lo que está oculto en su corazón. Lo que está escondido en su corazón se hace manifiesto. Así se revelarán los secretos de su corazón. ¿Será, mi amado hermano, que habrá allí en tu corazón algún secreto? Como dijo aquel, algo que nadie sabe. Fue horrible, dijo después. ¿Qué piensan ustedes? ¿Será que tendremos ahí cositas en el corazón? Ok, ¿qué hay que hacer entonces? Que el Señor se manifieste. Una vez Él se manifiesta lo que hay en mi corazón, y solamente así podemos ser libres, hermano. Que el Señor nos ayude. Yo todavía tengo un tiempo. Este es el último punto y hoy sí voy a terminar. Ok, ¿por qué necesito que el Señor se me manifieste? Número 1, para que se manifieste lo oculto que hay en mi corazón. Amén. Y como seres humanos, mis amados hermanos, muchas veces tenemos, por ejemplo, ¿alguien le tendrá algún miedo a algo? Por ejemplo, a las alturas, a las arañas, a los ratones, al cónyuge. ¿Le tendrán miedo a algo? ¿O no? A las alturas. ¿A cuál? A todas las anteriores. Imagínense, a miedo, por ejemplo, a una araña. O sea, ustedes y yo sabemos que la araña, pues, literalmente, ¿verdad? No puede ser mayor cosa. La aplasta y se acabó. Pero a veces, mis amados hermanos, hay cosas como esas, ¿verdad?, que mencionamos, que nos dan miedo por las ministraciones. Por ejemplo, no sé si aquí lo acostumbran, pero allá, cuando alguien estaba mal portado, allá pasaba, a veces, ¿verdad?, pasaba un señor con un costal recogiendo ropa o cosas, y nos decía, si no te portas, le voy a decir al señor que te eche en el costal y que te lleve. Y cuando miramos que el señor pasaba, todos para adentro, y el señor andaba haciendo su trabajo. Imagínense qué puede pasar por el corazón de un hijo que está mal portado y le dice el padre, si te portas mal le voy a decir al pastor. ¿Qué puede formarse en el corazón de ese niño? Si el pastor sabe ni qué tipo de persona es, que mi mamá, mi papá me lo van a echar. ¿Qué les pasa cuando miran a los tráficos? Entonces, mis amados, imagínense ese tipo de cosas. Miren, por ejemplo, ayúdenme con esto. Va uno tranquilo ahí manejando y de repente, güey, un tráfico. Messi, Onay, siéntese bien, escóndase, ahí están los policías. ¿Qué idea se les está formando a ellos en relación a los policías? Que son malos, ¿verdad? Entonces, más adelante van un policía. Los policías, ¿de acuerdo? Se ponen nerviosos. ¿Por qué? Porque fue lo que le enseñaron. Amén. Entonces, esas cosas van como que atándonos, ligándonos, mis amados hermanos, y por eso es que necesitamos
que se manifieste lo oculto en nuestros corazones. ¿Por qué más necesito que Cristo se manifieste? Para que nos libere si hay algún tipo de cautividad. Amén. Ya voy rápido. Dice acá Marcos 16:9. Y después de haber resucitado muy temprano el primer día de la semana, Jesús, aquí aparece por primera vez esta palabra manifestado, se apareció. Miren qué tremendo que se le apareció a una mujer llamada María Magdalena. Y miren qué tipo de mujer era, de la que había echado fuera 7 demonios. Entonces, ¿qué tipo de mujer era ella? Era una ex endemoniada. 7 demonios le habían sacado, pero fue la primera que se le apareció. Fue la primera que se le manifestó. Y ella fue y se lo comunicó a los que habían estado con él, que estaban lamentándose y llorando. Cuando ellos oyeron que él estaba vivo y que ella le había visto, ¿qué dice en verde? ¿Por qué creen que no le creyeron? Si Jesús se los había dicho, que al tercer día iba a resucitar. Ellos mismos, la Biblia muestra de que algunos al tercer día, tal vez por curiosidad o porque sí lo creían, pero fueron a la tumba y la encontraron vacía. ¿Pero por qué no le creyeron? Pongámosle atención. Una mujer llamada María Magdalena, de la que había echado 7 demonios, lo vio y creyó, lo conoció, lo reconoció. Pero ahora va ella y testifica, está vivo, y los discípulos no le creen. ¿Por qué no le creyeron? ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué no creyeron? ¿Verdad, nomás? Muy bien, puede ser eso, ¿verdad? Porque ella es tan demoniada que va a venir a saber. Hasta no ver, no creer. Hasta no ver, no creer. Pero ¿por qué otra cosa creen que no le creyeron? Que no creían que fuera a resucitar. Puede ser. Mejor se los digo. Miren, ella dice que había echado, le sacaron 7 demonios. Entonces cuando lo vio lo reconoció. ¿Por qué? Porque ya no estaba endemoniada. Y va y se lo dice a los otros y no le creen. ¿Por qué? Porque probablemente dice que estaban lamentándose y llorando. Por andar de chillones y lamentándose, no lo reconocieron. Tenían más cargas que hasta un demonio probablemente pudieran haber tenido, y cuando les llega la palabra no la aceptan, no la reconocen. Entonces por eso es que necesitamos, mis amados hermanos, que se nos manifieste, nos saque cualquier demonio que pueda haber, de espíritu inmundo, lo que sea, para que cuando venga la palabra, la aflicción, o como dice acá, el llanto o el lamento, ¿por qué voy a estar llorando yo? Dijeron aquellos, si ni parientes somos, lo mismo a mí me da. ¿Y saben cuál estoy cantando o no? Bueno, es que ustedes son puros cristianos. Ok, entonces, ¿por qué les digo esto? Porque, mis amados hermanos, las preocupaciones, las aflicciones, el llanto, la tristeza, el quebranto, lo único que hacen es que cuando Cristo se me manifieste en una oportunidad, yo no pueda verla. A esta, como decía la hermana, probablemente no le creyeron por endemoniado. El pastor después no está hablando de eso porque ya me conoce. Pero aunque yo los conozca, mis amados hermanos, ¿acaso no es palabra de Dios lo que estamos hablando? Marcos 16:12. Después de esto se apareció en una forma distinta a 2 de ellos cuando iban de camino al campo. Y estos fueron y se lo comunicaron a los demás, pero a ellos tampoco les creyeron. Sigamos avanzando. Lucas 24:34, que decían, es verdad que el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. La Biblia muestra, mis amados hermanos, que había un lugar llamado el camino a Emaús, que se les apareció a 2, pero esos 2 dice que tampoco lo reconocieron, hasta que llegaron a un lugar y partieron el pan. Dice que se les hizo manifiesto y reconocieron quién era. Entonces ya ellos van aquí y se lo cuentan a los demás, pero no creyeron. Pero la Biblia muestra que estos 2, Simón y Juan, o Pedro y Juan, dice que caminaron con él por el camino hasta Emaús y no lo reconocieron. Ahora, creo que lo logramos entender. ¿Por qué no lo reconocieron? Porque ellos estaban lamentándose y llorando. Ahora bien, me puse a escudriñar, mis amados hermanos, porque dice que de María Magdalena habían echado fuera 7 demonios.
y escudriñando la palabra como tal, demonio, solo aparece 19 veces en la Biblia, pero solamente da estas 7 características. Porque las demás hablan, los fariseos y escribas, saduceos y todos esos feos, están hablando mal de Jesús, de que le están diciendo que Jesús tenía demonio, pero solamente aparecen estas 7 citas en donde habla de un demonio. Entonces, yo creo que estos fueron los 7 que le echaron fuera a María Magdalena. Es un pensamiento, ¿verdad? Había un demonio mudo, había otro demonio de aquel muchacho que dice que llegó el padre, pero que unas veces el demonio lo echaba al agua, otras veces lo echaba al fuego. Esos demonios tienen nombres, se llaman Dagón y Moloch. La Biblia habla de un demonio de enfermedad, habla de un demonio llamado espíritu inmundo, habla de un demonio inmundo y habla de un demonio cuyo nombre es Legión. Cuando hablamos de estas dos cosas, demonio como legión o espíritu inmundo, ahí entran, mis amados hermanos, cualquier cantidad de entidades espirituales. Entonces, este tipo de cosas pudieran, no estoy diciendo no, sino pudieran estorbarnos. ¿Y qué es lo que necesitamos? Que se manifieste el Señor, para que cuando Él se manifieste ya, como lo hizo con María Magdalena, sin ninguno de esos 7 demonios, lo podamos reconocer. Muchas veces, mis amados hermanos, el Señor nos da la oportunidad, la salida, la solución, y como lo decíamos uno de estos días, están en nuestra propia casa, pero como hay lamento y llanto, no logro reconocer, y alguien viene y me lo dice y no le creo. Con esto termino, mis amados. Entonces, ¿por qué necesitamos que se nos manifieste el Señor Jesús? Porque tenemos que sacar las cosas que hay ocultas en el corazón, que yo creo que mientras que estemos en este cuerpo, probablemente siempre van a haber cosas ocultas. ¿Y por qué necesito que se me manifieste el Señor Jesús? Para que me libere, mis amados hermanos. Ustedes y yo no podemos, aunque sería lo ideal, pretender, no, yo limpio, pastor. Siempre hay cositas. La Biblia dice que el que dentro de vosotros, dice, todos están limpios. Lo único que necesitan es lavarse los pies. Y dice la Biblia que el Señor se ciñó una toalla y le lavó los pies a todos sus discípulos. Amén. Y termino con esto. Lucas 4:18 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos. Para eso se manifestó el Hijo de Dios. Decimos amén, amén y amén. Démosle una fuerte ofrenda de palmas a nuestro Padre Celestial. Espero haberme dado a entender.